Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado presenta ¡Eureka! ¡Eureka amigos! Un espacio de ciencias para niñas y niños. Hola Eureka amigos, bienvenidos a su programa favorito, Eureka amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Eureka amigos, qué bueno que nos acompañen esta semana, me da mucho gusto saludarlos. Hola Eureka amigos, aquí el mejor Eureka amigo saluda. Ya quisiera Santiago. Hola Eureka amigos. Hola Bruno, hola Nicolás, hola Santiago, hola Regina y hola Artemisa. Yo estoy muy contenta de estar hoy con ustedes porque aparte tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre los estados de la materia. Sí, y para ello tenemos a un Eureka amigo que no había estado con nosotros, pero es de uno de nuestros consentidos, a Ramón Castañeda Priego. A él lo podemos encontrar en el Departamento de Ingeniería Física de la Universidad de Guanajuato. Antes de empezar el programa, Eureka amigos, síganme al ritmo del mambo de la ciencia. ¡El mambo de la ciencia! Los estados de la materia. La materia, la sustancia que compone todo lo que nos rodea, existe en diferentes estados, cada uno con características únicas que definen su comportamiento y propiedades. Estos estados de la materia son esenciales para entender el mundo físico y fundamentales para diversas aplicaciones científicas y tecnológicas. La ciencia trata de comprender cómo estos estados se diferencian entre sí y por qué son cruciales para nuestra comprensión del universo, además de aprovechar los beneficios para la sociedad. Los sólidos son quizás el estado de la materia más comprendido. En este estado, las partículas, átomos, moléculas o iones están empaquetadas en una estructura ordenada y fija, formando patrones regulares que a menudo se extienden en grandes distancias. Esta disposición proporciona a los sólidos una forma y volumen definidos. Un ejemplo es el diamante, donde cada átomo de carbono está fuertemente unido a otros 4 átomos en una red tridimensional. Las propiedades de los sólidos dependen en una gran medida de las fuerzas de enlace que mantienen unidas sus partículas. En los sólidos cristalinos, como el hielo y la sal, estas fuerzas son muy fuertes y específicas, dando lugar a estructuras regulares y predecibles. En cambio, en los sólidos amorfos, como el vidrio, las partículas no tienen un orden a largo plazo, lo que resulta en materiales con propiedades diferentes, como la transparencia y la fragilidad. A diferencia de los sólidos, los líquidos tienen un volumen definido, pero no una forma fija. Las partículas en un líquido están lo suficientemente cerca como para interactuar entre sí, pero no tan rígidamente unidas como en un sólido. Esto permite que los líquidos fluyan y adopten la forma del recipiente que los contiene. El agua es el ejemplo más común y vital de este estado de la materia. Los líquidos tienen un papel crucial en la vida y en numerosos procesos industriales. La capacidad de los líquidos para disolver una amplia variedad de sustancias los convierte en medios ideales para reacciones químicas y procesos biológicos. Además, su fluidez permite que el transporte y la mezcla eficiente de materiales, lo cual es fundamental en la industria química y farmacéutica. En los gases, las partículas están muy separadas y se mueven libremente. Este estado no tiene ni forma ni volumen definidos, ocupando todo el espacio disponible en un recipiente. Las moléculas de gas se mueven a altas velocidades y chocan entre sí y contra las paredes del recipiente, generando presión. En
El plasma es el estado de la materia más abundante en el universo visible, aunque no tan común en la Tierra. Se encuentra en las estrellas, incluidas el Sol, y en el espacio interestelar. En este estado, las partículas están altamente energizadas y los átomos se ionizan, es decir, se pierden o ganan electrones, resultando en una mezcla de iones y electrones libres. Todos estos estados han permitido descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, en la salud han sido utilizados para materiales quirúrgicos o desarrollo de medicinas. En el plano cotidiano, muchos de nuestros aparatos caseros cuentan con diversos estados de la materia. Las pantallas inteligentes, los celulares, los refrigeradores, etc. ¿Conoces nuevos estados de la materia? La entrevista. Bueno, pues empezamos la entrevista, ¿no, Bruno? Sí, vamos a empezar. Mi primera pregunta, Ramón, sería, ¿qué es la materia? Mira, esa pregunta, si la respondes, te ganas seguramente el premio Nobel, ¿sí? La verdad es una pregunta muy compleja, muy complicada, pero podemos imaginarnos que todo lo que ocupa un lugar en el espacio está hecho de materia, ¿sí? Lo podemos pensar de esa manera. Muchas gracias. Yo te tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los estados de la materia? Bueno, cuando aprendemos un poco acerca del ciclo del agua, ¿verdad? Nos enseñan que podemos encontrar el agua en 3 estados, ¿verdad? El gas, el líquido y el sólido. Pero la verdad es que esa es una descripción muy, muy simplista de lo complejo que puede llegar a ser la naturaleza de la materia. Y bueno, parte de la motivación de estar aquí con ustedes, pues es compartirles que existen un sinnúmero, es decir, muchísimos estados de la materia, ¿sí? Y el poder entenderlos y clasificarlos, pues es un área de interés en la ciencia, en la ingeniería y en la tecnología. Entonces, aquí lo interesante sería que ustedes me pregunten qué quieren saber de todos los estados de la materia que existen en la naturaleza. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencias hay entre el estado líquido y el gaseoso? Fíjate, cuando llueve, ¿verdad? Cuando llueve, percibimos el agua en lo que se conoce como el estado líquido, ¿cierto? Sí, salimos durante la lluvia y claramente nos mojamos y entonces percibimos, sí, y sentimos el agua en la fase que se conoce como líquida. Imagínate que todas las gotas del agua ahora las vamos a hacer muy, muy pequeñitas y las pulverizamos. Y ahora ya no sentimos el agua, ¿verdad? Como gotas grandes que nos pueden mojar, sino ahora vemos que están, vamos a decirlo así, dispersas. Esa sería la diferencia, así, entre lo que es un gas y lo que podría ser un líquido. Sin embargo, fíjate, aquí lo interesante es que ambos, el gas y el líquido, pueden estar hechos de la misma materia, ¿sale? Esa es la parte interesante. Habría que aprender entonces cómo podemos diferenciar entre un gas y un líquido. Esa podría ser la parte tal vez más interesante de cómo podemos diferenciar ambos estados de la materia. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, Ramón. ¿Toda la materia pasa por todos los estados? Esa es una gran pregunta. La respuesta es no lo sé, ¿verdad? Pero estoy seguro que podemos trabajar en establecer algunas ideas o reglas que nos permitan entender si la materia puede pasar por todos los estados, ¿ok? Esa es otra de las preguntas fundamentales con las cuales nos topamos en diferentes áreas de la ciencia y que tienen impacto para poder incluso entender cómo podemos manipular la materia para hacer tecnología, por ejemplo. Muchas gracias. Tengo otra duda, Ramón. Hay aparte de los 3 estados de la materia, ¿hay aparte otro o no, solo hay esos 3? Hay muchísimos estados de la materia, muchísimos. Sí, después del gas, líquido y sólido, sí, nos enseñaron que existe un cuarto estado de la materia. Usualmente le llamamos plasma. ¿Sí? En realidad no son 3, no son 4, son muchísimos estados de la materia, ¿sí? Sería imposible
poder distinguir, poder describir cada uno de ellos, ¿sí? De manera explícita como lo hacemos cuando hablamos de un gas, de un líquido, de un sólido o un plasma. Pero la realidad es que la materia se presenta en tantos estados que poder clasificarlos, entenderlos, medirlos, por ejemplo, lo que hacen los científicos, medir a un laboratorio, es extremadamente complejo, pero te puedo decir que hay muchísimos estados en la materia. Lo que nos enseñan en la escuela típicamente es que hay 3 o hay 4, pero aquí les vine a decir que la realidad es más interesante que lo que nos cuentan en los libros, en algunos libros. Gracias. A ver, Ramón, pero entonces yo digo, ok, la realidad es más interesante que la que nos cuentan en los libros, pero es algo que podemos ver, porque en el agua sí decimos, llueve, y luego tenemos hielitos, y luego tenemos, cuando evaporamos el agua, dices, está gaseosa. O pienso, por ejemplo, en el mercurio, que es así como, pues no sé si sea sólido, líquido, sí, plasma, claro. o como sea. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Se puede ver en la realidad? Claro, abran su refrigerador. Todo el mundo tiene yogur en su refrigerador, ¿sí o no? Sí. ¿El refrigerador es líquido o es sólido? Sólido. ¿Ah, sí? Líquido. ¿Ya ven? Líquido. El yogur es líquido o es sólido. La verdad es que a veces se comporta como líquido y otras veces se comporta como sólido. Los que tienen cabello, ¿utilizan gel? ¿Sí o no? Sí, yo sí. ¿El gel es líquido o es sólido? Depende, sí, Depende qué tanto apretamos usualmente el contenedor, y entonces cuando lo apretamos le estamos dando energía a ese estado de la materia y la estamos transformando y ahora la estamos convirtiendo en una materia en estado líquido. Y entonces podemos ver cómo transitan los diferentes estados de la materia, ¿verdad? Y en ese tránsito le estamos cambiando todas sus propiedades. Y entonces a veces se comporta como un líquido, como un sólido, algo que no podemos clasificar ni como líquido sólido, por ejemplo, como un gel o como un vidrio, ¿sí? Y entonces podemos entender y podemos ver en la vida real, en la casa, en la cocina, en el baño, en todos lados, siempre estamos coexistiendo con una gran infinidad de estados de la materia. Incluso los que utilizamos lentes, los lentes están hechos de un material que permite acceder a estados de la materia que ni son líquidos, ni son sólidos, ni son gas, sino son estados intermedios que usualmente se les denomina estados de la materia de no equilibrio. Yo tengo otra pregunta, Ramón. ¿Cuántos estados de la materia conocemos actualmente? Si no sabes, pues ya. Conocemos un montón, pero desconocemos más, ¿sí? Porque los estados de la materia dependen de lo que está compuesta la materia. Por ejemplo, Artemisa mencionaba el mercurio. El mercurio es un tipo, ¿sí?, de elemento, y entonces puede dar origen a diferentes estados de la materia, pero también el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, todos los elementos que nosotros conocemos, ¿sí?, y mezclas de ellos pueden dar origen a diferentes estados de la materia, ¿sí? Así que algunos sí los conocemos y otros no. Yo creo, desde mi punto de vista muy particular, que desconocemos más de lo que conocemos, pero para eso están ustedes, para que ustedes descubran nuevos estados de la materia. Sí. Yo tengo otra duda, Ramón. ¿Qué otra cosa existente en el mundo aparte de el agua puede pasar por los 3 estados como que nos enseñan en la escuela? O sea, el sólido, el líquido y el gaseoso. Esencialmente todos. ¿Todos? Sí, todos. Pero va a depender, por ejemplo, la temperatura a la cual está sujeta la materia, va a depender de la presión, va a depender, por ejemplo, de la densidad. ¿Qué significa la densidad? Pues la cantidad de materia que puedes meter en algún volumen, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, si tú juegas con todos esos parámetros, cantidades, ¿sí?, tú podrías llevar a la materia a diferentes estados. Y esos estados, como lo dije anteriormente, a veces pueden exhibir un comportamiento tipo líquido, a veces pueden exhibir un comportamiento tipo sólido, ¿verdad?, o tipo gaseoso. Lo interesante es que cuando nosotros aprendemos eso, porque pues vamos al laboratorio, experimentamos, y entonces percibimos a la materia en todos esos estados. Una vez que aprendemos, viene la parte interesante, puedes manipular eso. Y al manipularlo puedes hacer tecnología. La tecnología que está detrás del micrófono, de tus lentes, de la mesa, todo eso está hecho de materia en diferentes formas o estados de la materia. Muchas gracias. Ramón, y ahorita comentabas algunos ejemplos que podemos ver en nuestra cocina, en nuestra casa, pero por ejemplo en un laboratorio, ¿cómo se estudia ese cambio de los estados de la materia?
Durante los últimos 30, 40 años, la gente o los científicos han desarrollado diferentes métodos para poder caracterizar estos estados de la materia. Puede haber desde métodos, vamos a decirlo así, termodinámicos, ¿verdad? O puede haber métodos de carácter microscópico. Algo que es, desde mi punto de vista, muy interesante es que podemos utilizar la luz, por ejemplo, para poder caracterizar los estados de la materia. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros entendiéramos que la luz está hecha por fotones, ¿verdad? Y los fotones son partículas sin masa, imagínense que aventamos esos fotones a la materia, ¿verdad? Y entonces llegan los fotones y golpean a la materia. ¿Sí? Esos fotones son dispersados por la materia y la información que llevan los fotones que son dispersados nos puede ayudar a identificar qué tipo de estado de la materia se está exhibiendo el material en cuestión, ¿no? Y otra vez insisto, si aprendemos eso, lo manipulamos y podemos manipular los estados de la materia. Aquí un poco lo que les quiero compartir es que los científicos tratan de entender esos procesos y posteriormente manipularlos. Yo tengo otra duda. Por ejemplo, ¿el polvo se considera un estado de la materia? Uy, esa es una excelente pregunta. Mira, el polvo podemos pensar lo que es como otro estado de la materia que se conoce como materia granular, ¿sí? Y la materia granular está presente también en nuestra vida diaria. Por ejemplo, todo el mundo ha visto en el mercado cuando la gente que vende fruta o verdura apilan las naranjas o cualquier tipo de fruta, ¿verdad? Ese nivel de organización, aunque a lo mejor el conocimiento que emplean es muy empírico, ese nivel de organización tiene que ver con el estado de la materia granular. Y las aplicaciones de carácter tecnológico son impresionantes. Otro ejemplo, el cemento, ¿verdad? Del que están hechos prácticamente todos los edificios, todas las casas, podemos considerar como si fueran estados de la materia granular. Y hace 30 años empezó un boom en el mundo para poder entender de qué manera podemos nosotros caracterizar el estado de la materia granular, entre ellos el polvo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a la playa y recoge algunos granos de arena, ¿verdad? Y hacemos vertir todos esos granos de arena otra vez sobre el agua o cuando jugamos con ella, en realidad entender esos procesos es extremadamente complejo. Es de lo más complejo que existe actualmente en ciencia. Muchas gracias. También que escucho a Nicolás me quedo pensando, entonces, es un poco salirme, no me salgo del tema, pero es posible lo que nos plantean algunas películas como El Hombre Araña, ¿no? O sea, que es el hombre que se convierte en un hombre de arena, es decir, está inspirado en realidad en la posibilidad de la materia de tener muchos estados, como el traje del Hombre Araña, ¿no? Que es de repente medio líquido, plástico, no sé. Claro. Vamos, o sea, no es la parte de que se conviertan en superhéroes porque se modifican genéticamente, eso lo dudo. Pero el hecho de que puedan diversificar los estados de la materia, eso es factible, eso lo hacemos todos los días, ¿no? Por eso es que la mesa tiene una forma muy específica, ¿verdad? Por eso las casas con todo el cemento, los mismos impermeabilizantes que ocupamos, lo que comemos nosotros mismos, ¿verdad? Estamos hechos de diferentes tipos de materia que vienen, vamos a decirlo así, en diferentes presentaciones. Y eso es lo interesante, porque son diferentes presentaciones y aquí la pregunta es, ¿existirán reglas universales que nos permitan entender ese sinfín de estados? ¿Sí? Hay algunas que sí conocemos, otras no tanto. Yo tengo otra duda. Ahorita que decía Artemisa, por ejemplo, lo de los superhéroes, algo así como tipo lo de Venom, algo así existe en la vida real o parecido. Pero Ben era el enemigo de Batman, ¿no? Venom. Ah, Venom. Sí. Eso ya es en el terreno de la genética, ¿no? Sí. Sí, ahí sí no te podría decir mucho acerca de los estados de la materia. Traje de Venom no está hecho de tela, sino que está hecho de su mismo cuerpo. Materia orgánica. Ajá. Uh-huh. Es como un chicle, pero se empieza a convertir. Si se pega a tu piel, si se empieza a hacer grande, se empieza a poner. Bueno, el chicle sería también como un estado extraño de la materia, ¿no? Claro. De hecho, lo interesante del chicle, en el chicle se pueden exhibir diferentes estados de la materia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos dan un chicle, parece sólido. De repente lo empezamos a masticar, ¿verdad? Le damos energía a ese material y lo transformamos en algo líquido. Después es tan líquido, ¿verdad?, que se vuelve tan flexible que lo podemos estirar. Y después, si le dejamos de aplicar esa fuerza que le permite estirar, recuperas su forma inicial, pero sigue siendo como líquido. Entonces vean cómo, dependiendo
ahora sí, de las aplicaciones o de la manera en la cual le damos energía al chicle, ¿verdad? Ya sea masticándolo o estirándolo, le estamos cambiando, ¿sí? Su estado, cómo se exhibe el chicle, digamos, en un estado de la materia. Algo así como el chicle, que era lo que decían ahorita, por ejemplo, lo podríamos como, sin que pase tanto tiempo de estarlo masticando, que pase por los dos estados, o sea, por el sólido y que se estire, o sea, como algo más rápido. Va a depender también de la composición del chicle, ¿no? Del tipo de material y de muchos otros factores que podrían ayudarte o a que se vuelva más líquido o que podrían ayudarte a que se vuelva más sólido o que se comporte como un sólido. Y entonces estás viendo todas esas transiciones, ¿no? Que hay o esos cambios que experimenta la materia. Y aquí es donde yo te preguntaría, ¿y entonces es un líquido o es un sólido? Entonces ya no me podrías decir si se trata de un líquido o de un sólido. Pero para mí es un poquito más sólido, pero como se estira yo ya no sé. Pero esas son las percepciones muy, muy subjetivas. En ciencia, sí, no son el tipo de, digamos, de mecanismos que empleamos para poder definir cuando un estado de la materia es líquido o un sólido. Hay ciertas reglas muy específicas que deben de satisfacerse o de cumplirse para que tú digas, mira, este material es un líquido. O este material se aproxima a un líquido, o este material parece ser como un sólido. Pero algo así sí existe como en el líquido no newtoniano o algo así, Así ¿se llamaba? es, también, ¿Sí no es parecido? También hay un montón de materiales que se pueden clasificar como materiales newtonianos y materiales no newtonianos. Y ahí si entramos al terreno de esos materiales exóticos no newtonianos, ahí es donde podemos encontrar una gran diversidad de estados de la materia. Muchas gracias. Ya como última pregunta, nada más, ahorita que mencionaban lo del cuerpo humano y así, ¿cómo cuántos estados de la materia podemos encontrar en el cuerpo humano? Tú di un número y ese te lo creo. Hay muchísimos. O sea, prácticamente podemos pensar si se trata de la piel o de cualquier otro órgano, ¿verdad? Los órganos son músculos que son fácilmente deformables y entonces le puedes aplicar cierta presión o cierta fuerza, los puedes deformar y pueden exhibir un estado líquido, sólido, o estados geles, pero mejor que estén sanos y que no pase nada de eso. Sí, ya me empecé a imaginar el estado no sólido de la materia en la panza. Exacto. Sí, ¿no? O cuando estás con músculo. Así como gelatinoso, el ácido del estómago gelatinoso. O peor, cuando comemos algo no muy sano. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Te agradecemos mucho que estuvieras con nosotros y creo que lo debemos de volver a invitar porque amplió muchísimo nuestro conocimiento, ¿no? Sí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Adiós. Adiós. Que no les piquen Adiós. los... Gracias, Ramón. Gracias por la invitación. Los escaramujos. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Soy Mateo y soy de León. Y me gustaría saber qué son los estados de la materia. Mira, la materia está hecha de átomos, moléculas que se autoorganizan. Y entonces cuando tratamos nosotros de identificar cómo se agregan, ¿sí? Nosotros podemos definir o hacer una clasificación para esas definiciones. Usualmente la clasificación comprende gases, líquidos y sólidos. A estas clasificaciones les podemos asociar el nombre de estados de la materia y a eso definimos como estados de la materia. Hola, soy Matías. Tengo 10 años y soy de aquí de Guanajuato. Mi pregunta es, ¿cómo estudias la materia? La materia se puede estudiar desde diferentes aproximaciones dependiendo del área de investigación. Por ejemplo, los físicos podemos estudiarla incluso pensando de que el Big Bang, ¿verdad?, es el mecanismo que da origen al universo. Podemos entender cómo evolucionó la materia desde la gran explosión. O
podemos ser un poquito más terrenales, ¿verdad? Y decir, oye, pues queremos estudiar cómo se comporta la materia aquí en la Tierra, y entonces podemos identificar técnicas experimentales o técnicas de, vamos a decirlo así, de modelado, que nos permiten entender cómo se agregan y se asocian los átomos y las moléculas hasta dar origen a estados, vamos a decirlo así, macroscópicos, que es lo que definen los estados de la materia. Eso desde el punto de vista de la física, pero desde el punto de vista de la química es más complejo, porque entonces hay que entender las reglas en las cuales se asocian los átomos, y son reglas típicamente dadas por lo que se conoce como la mecánica cuántica, pero los químicos todavía tienen una taxonomía, una clasificación mucho más detallada que los físicos, por ejemplo. Pero también va a depender en la biología seguramente tiene sus propias reglas para definir los estados de la materia. Si nosotros queremos ser más universales, es decir, más generales, pues agarremos, por ejemplo, la termodinámica y agarremos las reglas de la termodinámica que nos van a permitir entender bajo ciertas condiciones cómo se definen cada uno de los estados de la materia. Hola, mi nombre es Ashilbet, tengo 4 años y mi pregunta es, ¿todos los gases son invisibles? No. Realmente los gases van a depender del tamaño típicamente de las moléculas o de los átomos que conforman el gas. Por supuesto, si estamos hablando de átomos es difícil pensar que los podemos observar, pero si las moléculas, vamos a decirlo así, son macromoléculas, podemos imaginar que sí es factible verlos. Por ejemplo, hay agregados macromoleculares que tienen el tamaño del orden del grosor del cabello, y eso sí lo podríamos ver con los ojos, por ejemplo. Hola, mi nombre es Dulce, soy de Puerto Vallarta y me gustaría saber qué es el plasma y dónde lo podemos encontrar. Mira, el plasma, imagínense un gas que está confinado en alguna región del espacio, y entonces el gas está compuesto por moléculas o por átomos que se dice que están ionizados. Eso significa o que les faltan electrones o que les sobran electrones a cada uno de los átomos. Y entonces aplicamos un campo eléctrico, ¿sí?, que permite o bien ionizar ese material, es decir, arrancar electrones, ¿verdad? Y entonces ahora sí, ese gas va a estar prácticamente ionizado. Y eso es lo que se conoce típicamente como un plasma. Hola, mi nombre es Melina y soy de Puerto Vallarta y me gustaría saber qué factores afectan en el cambio del estado de la materia. Mira, tradicionalmente se conocen como factores termodinámicos, o vamos a decirlo así, el protocolo de preparación. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros en una temporada de calor sacamos un refresco o alguna bebida refrescante, ¿verdad?, del refrigerador, te das cuenta que el refrigerador está a cierta temperatura. Y entonces el material, cuando sacamos esa bebida refrescante, pues imagínate que adentro del refrigerador está a, 2, 3 grados centígrados. Y ahora que estuvo esta ola de calor, ¿no?, aquí en México, y que alcanzamos temperaturas de 40 grados centígrados, pasar de repente de 3 grados centígrados a 40 grados centígrados, ¿sí?, el material, vamos a decirlo así, responde de tal suerte que los átomos o las moléculas se reorganizan buscando cuál es el estado de la materia, vamos a decirlo así, que minimiza la energía. Y eso lo puede hacer muy rápido, muy lento, dependiendo de qué tan brusco es el cambio de temperatura. Y entonces el material o se va a una fase líquida o se va a una fase sólida por un tiempo y después regresa o va hacia la fase líquida. Entonces, a lo que me refiero es, el protocolo de preparación es, vamos a decirlo así, qué tan violentos son estos cambios de presión, de temperatura, de volumen, ¿sí? Dependiendo de eso va a responder el material. Y entonces vamos a ver diferentes estados de la materia. Imagínense también cuando preparan el cemento, ¿no? El cemento de cuando se construyen las casas o los edificios, el cemento está en la fase líquida y posteriormente se empieza a fraguar, ¿sí?, que se empieza a secar, a evaporar el agua, y entonces el cemento se empieza a solidificar. Entonces estamos viendo la transición de líquido a sólido y va a pasar por un montón de estados de la materia que son intermedios. Los escaramujos. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Ahora sí, Eureka, amigos. Antes de terminar con el programa de hoy, vamos a mi sección favorita. Vamos a escuchar el poema que tiene preparados para nosotros nuestra Eureka amiga Ale. ¡El Sensontle!
el sensontle. Sol de Monterrey, Alfonso Reyes, fragmento. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero, yo era el niño andante y el sol mi escudero. Antes de terminar el programa, vamos a mandar los saludos especiales de esta semana. Yo le mando saludos a Santiago, a Regina, a Bruno, a Artemisa y a Pau, que son los que graban aquí conmigo. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi abuela y a mi tía Silvia. También le mando saludos a mi papá y a una amiga muy querida, se llama Sara, y a mis futuros amigos del curso de verano. ¡Hola! Yo esta semana le voy a mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos y abuelas, a los que están en la cabina, a Artemisa y a Pau, a Regina, a Santiago, a Nicolás y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Regina, ¿tú a quién le vas a mandar saludos? A Pau, a Artemisa, a Bruno, a Ari, a Nicolás y a Santiago y a especial mucho a mi hermanito Bruno. Yo le voy a mandar en esta ocasión saludos muy especiales a nuestra amiga Gloria, que está en la cabina y que nos ha hecho el súper favor de grabar este programa tan especial. Bueno, y por último yo le quiero mandar saludos a nuestra eureka amiga Ale, que la acabamos de escuchar en el poema, y también a su hermanito Rodrigo. Y bueno, eureka amigos, antes de despedirnos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Spotify. Por si se perdieron algún programa. y también pueden visitar nuestra página www.gto.mx/eureka. O enviarnos un mensaje al número 473-103-7311. 473-103-7311. nos escuchamos la próxima semana, eureka amigos. Adiós. Adiós. Recuerden que no es Adiós. la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Eureka! ¡Eureka, amigos! Una producción de Radio Universidad de Guanajuato. Y la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado.